En el marco de estos 80 años que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi cumple en este 2015, nos hemos dado la tarea de tratar de recoger la historia del instituto durante todo este tiempo. Hemos encontrado mapas, hemos encontrado aparatos que se utilizaban en su momento para hacer todo el tema de cartografía, etc. Hemos encontrado fotografías, hemos ido reconstruyendo la historia incluso del edificio o de los edificios donde funciona y ha funcionado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero por supuesto que, como siempre, el factor más importante que hemos querido tener en cuenta a lo largo de todo este tiempo es el factor humano. Las personas que durante muchos años nos han acompañado, y hemos encontrado una muy agradable sorpresa que quiero presentarles hoy a todos los miembros del instituto y por supuesto a toda la ciudadanía en general. Se trata de presentar a don Obdulio Gil. Él dice que nació en Chía, pero que aparece registrado en Chocontá, es decir, se están disputando su origen entre Chía y Chocontá, y él nació el 26 de octubre de 1919. Y es la memoria histórica, porque durante décadas trabajó en el instituto, y es parte de lo que quiero que hagamos hoy, don Obdulio, para contarle a los funcionarios, a los servidores del Agustín Codazzi, cómo fue esa historia, usted cómo supo en su momento de la existencia de lo que hoy denominamos IGAC. Yo trabajé en una dependencia que se llamaba Electroaguas, el estudio del río Frío y el estudio del río Bogotá, y eran dos comisiones. Entonces yo trabajé, o pasó una comisión por Chía, y yo estaba de muchacho ahí, me llamaron, oiga joven, venga, y estamos aquí dos. ¿Recuerda cuántos años más o menos tenía entonces? Yo tenía por ahí 18 años, 18 años. O menos. O menos. Entonces necesitaba que supiera leer y escribir. Ajá. Entonces yo, bueno, fuimos dos allá, y entonces a mí me tocó el río Frío para una represa que iban a hacer en Tabio, entonces hasta el nacimiento del río. Y resulta de que un ingeniero que estaba allá era amigo del jefe del estudio del río Bogotá, y se acabó el trabajo de allá del río Frío, y el ingeniero jefe que nosotros teníamos era amigo del jefe del río Bogotá. Necesitaban un portamira. No, ese río Bogotá no estaba tan contaminado en esa época. No, pero la contaminación viene desde el nacimiento. Okay. Entonces, dijo, ahora necesitamos un portamira acá. Entonces el ingeniero jefe dijo, yo tengo el tipo, que es Obdulio. Entonces me llamó, y el jefe era un doctor, Luis M. Rey, que era de aquí de Cáqueza. Y el ingeniero que me recomendaba era de Antioquia, que era el que había estado en el estudio del río Frío. Entonces hicieron sondeos y la capacidad del agua en tiempo de verano, en tiempo de un sondeo del río o de los ríos. Entonces yo pasé al río Bogotá, al jefe del estudio del río Bogotá, y tuve hasta el nacimiento del río Bogotá también, que nace en Villa Pinzón, el río Bogotá. Y me decía usted que fue contratado como cadenero o nombrado como cadenero. Acá. ¿Su primer trabajo? No. ¿Cómo? ¿Fue su primer trabajo en el IGAC? Sí, pero prácticamente era el nombre de cadeneros. Okay. Porque lo que tenía que saber uno como regla en el instituto era saber enjarmar una mula, cargar la carga, saber ensillar un caballo para los jefes y uno echar pata, y salir a explorar para hacer los mojones y luego construir las torres. Es decir, como decía una propaganda hace unos años, pasamos de la mula al avión y del avión al satélite. Exactamente. Ahora que estamos tomando imágenes y todo. Exactamente. Entonces, de la mula venimos a pasar
a helicóptero. Pero cuando yo salí ya había los helicópteros. Creo, doctor, contarle como historia que los dos primeros helicópteros los trajo el servicio de Geodesia Interamericano. Y a mí me tocó en el año 48, que estaba en Bucaramanga, me pidieron, me mandaron para Acandí, explorar ahí, que uno vea los cerros que no tienen interferencia, con brújula, todo, hacerle el croquis ahí. Mandaron allá y luego llegó un americano, gringo, y él era el observador y yo era el anotador, y yo iba con 8 soldados que los habíamos entrenado ya como guardaluces, porque entonces ya no eran las torres estas, sino era con lámparas. Se iba colocando una lámpara para los cerros. Entonces el doctor estaba en un vértice, el señor estaba en otro vértice, yo estaba en otro, y llevaban radio que se llamaba R9, y trabajaba uno de noche con las luces, y como los soldados había que enseñarles alfabeto morse, yo tuve 3 meses me entrenaron para eso. O sea que usted conoció el alfabeto morse. Sí, pues, pero ya se me olvidó, ya no me acuerdo sino de punto, raya, punto. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces había que entrenar a los soldados de guardaluces. ¿Para qué? Que el soldado que estaban allá, aquí a otro vértice, le faltaba, por ejemplo, víveres. Entonces se comunicaban por punto raya. Mire ese vértice, le falta tal cosa. Mire ese vértice, mandan allá un mensaje de los que trabajaron por la noche. Entonces pasaba por punto raya y punto. Se pasaban, y de ahí se pasaba a la oficina que había, que era donde estaban los ingenieros, para tomar los ángulos y decir, pueden bajarse o tienen que repetir la triangulación, los vértices o los azimutes. Bueno, cuando estamos hablando, para recordar, ¿de qué año aproximadamente o qué años? Eso fue en el año 40, de las luces. Este pedazo de historia que nos ha contado es más o menos qué años, qué periodos. Del año 58, 58, 59. Éramos Instituto Geográfico y Militar. Era Instituto Geográfico Militar cuando yo entré. Sí. Cuando pasó a ser catastro, entonces se llamó Instituto Geográfico Militar y Catastral. Y Catastral. Y Catastral. A propósito de eso, usted nos estaba contando de una historia que me parece bien significativa, que quisiera que se la contara a quienes nos están viendo y escuchando. Decía usted que trabajó en el periodo de don Belisario Ruiz Wilches. Sí, ya de último. Y que era, digamos, la profesión o el énfasis de don Belisario era la geodesia. Cuéntenos ese episodio en donde, recuérdenos qué presidente fue el que dijo que había que hacer catastro y por qué se hizo el cambio de don Belisario Ruiz Wilches. Cuéntele que me parece que hoy, en 2015, cobra una importancia mayor por quien tomó esa decisión en ese entonces de iniciar el tema de catastro. De presidente estaba el doctor Eduardo Santos. El presidente Eduardo Santos. Y había ido a estudiar, creo, catastro, el doctor Hernando Posada Cuellar. Hernando Posada Cuellar, okay. Bueno, cuando él vino, siguió como ingeniero acá. Entonces el señor presidente, creo yo, porque no fue delante, que le dijo que había que hacer catastro. Y el doctor Belisario Ruiz Wilches dijo, yo no sé hacer catastro, yo sé hacer geodesia. O sea, el presidente Santos le pide a don Belisario Ruiz Wilches
que haga catastro. Que había que hacer catastro. Y le dice él que él no sabe hacer catastro, que sabe hacer geodesia. ¿Y entonces qué ocurrió? Lo cambiaron al doctor Belisario Wilches como director del Observatorio Nacional. Pasa al Observatorio Nacional. Exactamente. Y de director del Geográfico Militar, que era todavía militar. Era militar aún. Entonces entró el doctor Hernando Posada Cuellar. Hernando Posada Cuellar. Fue el director, el que comenzó a hacer catastro. O sea, ese es, podríamos decir, como los inicios del instituto respecto al énfasis catastral que ha venido teniendo especialmente en los últimos años, en las últimas décadas. Sí, entonces se nombró o nombraban directores de catastro en las capitales de los departamentos. Y allá se nombraba un director y todo, y ellos allá nombraban su personal para que funcionara esa oficina, que era Oficina Seccional de Catastro, Boyacá, por ejemplo, Tunja, Bucaramanga. Yo en Bucaramanga me acuerdo en el año 48 el director era un doctor Rafael Olaya, y después lo cambiaron a él y quedó otro ahí. Bueno, de que me acuerdo, pero en cada capital había una oficina seccional de catastro. ¿Y usted recuerda cuando empieza también el instituto y se crea el laboratorio de suelos y empieza el tema agrológico? ¿Recuerda esos tránsitos que hace el IGAC durante estos años hasta llegar a ser lo que hoy somos? El laboratorio de suelos comenzó acá, que aquí se hizo un edificio para... Sí. Y estaba de los agrónomos, estaba el doctor Alfonso Espinel, estaba Laforí, que era costeño, estaba... Hoy tenemos todavía a personas como usted, que durante muchos años han estado de una u otra forma vinculados al instituto. En agrología, por ejemplo, hay aún unos profesionales que ya, pese a estar pensionados, nos han estado colaborando en esa tarea tan importante, que es la que tenemos hoy, de hacer la identificación del tema de suelos. En geografía, en cartografía, en general, personas profesionales de hace muchos años, Marco Tulio Herrera, Luis Carvajal, personas que vienen de hace muchos años atrás vinculados de una u otra manera con el instituto, prestando esos servicios y que recogen la historia, la memoria histórica de la entidad. Estoy viendo una serie de fotografías suyas, un carnet de 1962, si mal no estoy, sí. Este es la manera como se identificaban los funcionarios del Agustín Codazzi. Por supuesto que es una reliquia. Y aquí decía Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En esa época estaba adscrito el instituto al Ministerio de Hacienda. Porque antes era del Ministerio de Guerra, que era... Ministerio de Guerra, que era al comienzo, cuando estábamos. Un carnet de don Obdulio de la red geodésica de la zona de frontera y una serie de fotografías muy interesantes. Por ejemplo, aquí usted contaba hace un momento que estos eran los vehículos en los que nos movilizábamos anteriormente. Eran estos jeeps militares, ¿no? Sí, que decía él que salían las comisiones a prestar sus servicios. Hay una foto interesante de un DC-3 que en la época se utilizaba también, por supuesto, para llevar a los funcionarios, y decía que le pertenecía estos aviones. Ese avión era el Servicio Geodésico Interamericano. Del Servicio Geodésico Interamericano. Y todos los soldados que están acá eran los guardaluces. Entonces era para transportarlos el avión allá. Por ejemplo, estaban en Medellín para Buga o para
Cali, todo eso. ¿Y hasta qué año estuvo vinculado con el instituto, don Obdulio? ¿Yo? Sí. Hasta el 70. Hasta el año 70. En septiembre del 70 salí pensionado. Salió pensionado. Pero se conserva muy bien. Muy bien. ¿Tiene Pues, 95 años? Voy para 96. Va para 96 años, que se cumplen ahora el 26 de octubre, me imagino. Sí. Y bueno, pues es una maravilla poder contar, por supuesto, con personajes como don Obdulio, que es ese granito de arena que hacía falta para que pudiésemos completar toda esta recopilación de memoria histórica que estamos tratando de hacer en el instituto. Quiero contarle que hace poco lo que se denominó durante muchos años el Museo Geográfico, el Museo de la Geografía que tenemos acá en las instalaciones de este edificio, tuvo por parte del Ministerio de Hacienda la declaratoria como museo. Es decir, que hoy por hoy tenemos todas las características de museo y allí estamos llevando toda esta serie de fotografías, de documentos que ilustran la historia de estos 80 años del IGAC en Colombia. Un instituto que hoy, como usted seguramente ha sido copartícipe en el sentido de que como ciudadano que ha vivido tantos años, le ha correspondido vivir la tragedia de la violencia en Colombia. Hoy estamos tratando desde el instituto de contribuir para que todo el tema de tierras se pueda facilitar. Cuéntenos a propósito de eso, ¿cómo era la situación de orden público? ¿Se encontraban ustedes en los campos con los que se llamaban bandoleros en esa época o tuvieron, cómo era el comportamiento en ese momento del conflicto que hoy estamos viviendo con las guerrillas, con el ejército? Bueno, en el año la descomposición acá que hubo fue la muerte de Gaitán. El 48. Entonces formó un grupo de jefes allá en el llano, que era Guadalupe Salcedo, Duman Aljure, los hermanos Bautista, que eran de aquí de Miraflores, Boyacá, hicieron un grupo allá, prácticamente era un grupo liberal, y era pues para pelear con los contrarios. Sí. Bueno, en el año 53, cuando subió Rojas Pinilla, habían esas escaramuzas. Entonces hubo el tratado con esa gente en Miraflores, Boyacá, pero no en el pueblo, sino allá cerca de Monterrey, allá en un sitio que se llamaba Lagunitas. Yo fui allá. Entonces se acabó ahí la guerrilla con ellos, los bandoleros que se llamaban. Sí. Bueno, pues como ha cambiado de nombres, bandolero, guerrillero, bueno, pero nosotros en realidad con el que más fue con Duman Aljure, que tenía el dominio de acá de los llanos de San Martín y tenía ya sus fincas y todo eso, y pasaba uno en los carros estos precisamente, sí, en los 2:30, pasaba uno y había que pedir permiso a él para poder pasar por allá, para el lado de Guaviare. Bueno, y entonces a él nos daba el santo y seña. Entonces había que ponerle al carro una valletilla al lado izquierdo, porque ese era el santo y seña, para poder pasar. Después que a la derecha. Llegaba y se encontraba, bueno, ¿cómo está? Entonces el santo y seña era el café, por ejemplo. No, el café está muy bueno. Entonces ya se sabía el santo y seña que él daba para poder transitar uno, de Duman Aljure. Y él era el que mandaba allá en eso. En el año 50, en el año 45,
58. No, 68. A él le hicieron, lo fusilaron allá, porque ya no se lo aguantaban más allá. Mató un poco de pelados y se le fue el hecho de ejército. ¿Y al IGAC le permitían entrar al Agustín Codazzi y hacer su trabajo sin mayor problema? Sí, okay. Entonces él era el que trancaba. Y aquí al otro lado, los llanos, allá eso estaba quieto, no había nada. Nosotros llegábamos, carpábamos, por ahí cerca una quebradita que era agua, y nunca tuvimos problemas con ellos. ¿Se podía pescar de noche? Sí, exactamente, no había problema de nada, sí. Viajaba uno. Nosotros para geodesia, en el llano había que hacer torres Bilby, que trajeron unas torres los gringos de allá para hacer las torres de 20 metros, 25 metros, para ganar la altura, porque como allá no hay cerros, eso era con torres. Todo eso es lo que se hace. Bueno, y ellos trajeron, entonces, le cuento al doctor, que los primeros helicópteros los trajo el servicio geodésico. Pero yo estaba en Acandí. Cuando llegó el gringo, él llevaba a su equipo. Se comunicó allá duré 5 meses con ellos, porque en el mar se formaba una neblina y no se podía ver la luz. Entonces había que esperar que pasara esa calina, porque había que atravesar el Golfo de Urabá hacia el lado de Antioquia, del Chocó al lado de Antioquia. Bueno, estamos en el vértice ese, cuando se comunicaron que hicieran un helipuerto, él, pues en inglés, porque yo no, que hicieran un helipuerto. Entonces, el americano se llamaba McIntyre. Me dijo, Gil, hay que hacer un helipuerto, vaya hacia Candí, contrate gente que traigan hachas y que traigan esto para hacer un helipuerto. ¿Y eso qué es? ¿No? Yo no, que aquí van a mandar un helicóptero para bajarnos porque ya se termina el trabajo. Bueno, yo bajé a Candí, conseguí gente, hicimos allá el desmonte para hacer un helipuerto. Llegó el helicóptero y nos bajó al gringo y a mí a Montería. Bueno, pues a mí me pareció porque eran unos aparaticos ahí muy frágiles. La parte de atrás era como una cercha, donde va la hélice de cola, sí, es el timón. El rotor. Bueno, entonces yo creo, doctor, que el primero que montó en el helicóptero fui yo, colombiano. Porque llegó allá y me bajó al gringo y a mí. Duramos 5 meses allá en ese vértice. Se llama Lomo de Piedra, una cosa así. Bueno, en los límites con Panamá y ahí en el Chocó, Colombia. Y de ahí comenzó los trabajos ya en helicóptero para el observador y el anotador. Pero los soldados guardaluces era a pata, llegar allá al cerro, armar el trípode para llegar a la comisión Una comisión podía durar muchos meses. Sí, claro. Para llegar tan solo al punto claro, donde tiene que ir. Allá, al lado de la Sierra Nevada, para ir a explorarlo, a mí me tocó ir con 8 soldados, fuera de la gente. Unos llevaban los víveres, los cocineros, otros llevaban el agua, otros las carpas, los equipos, pues. Duramos como 20 días para subir allá. Yo puse el Cerro del Soldado, porque no tiene nombre. Yo lo bauticé el Cerro del Soldado, o el vértice. Ahí queda cerca a la Sierra Nevada. Bueno, entonces ahí, formar un grupo, aquí se quedan 2 soldados, estos le suben el agua a la este, estos a este, estos hasta llegar al cerro. Creo que nos ilustra... Eso había que hacer unas peripecias terribles. Terribles. Nos ilustra el relato de don Obdulio, digamos,
en parte cómo ha sido la evolución tecnológica del instituto, cómo desde don Agustín Codazzi, que inicia todo el proceso de la expedición coreográfica de la comisión, y ya en la década, a mediados del siglo XX, que es parte de lo que usted ha narrado, antes de la primera mitad del siglo XX y posteriormente, la tecnología no es que hubiera avanzado sustantivamente. Usted menciona el episodio, la anécdota del helicóptero, y hoy, don Obdulio, pues hemos llegado a dar un salto muy importante en tecnología que permite que tengamos mayores precisiones en la cartografía que va a permitir que tengamos un mejor catastro a su vez, en fin, todo este esfuerzo que se ha hecho en las distintas administraciones para poder lograr que el instituto hoy esté así. Usted ha estado siguiendo después del año 70, cuando se retira, le ha estado siguiendo la pista al instituto. Claro. ¿Ha estado atento a esos temas? Claro, sí, yo ver de que el instituto ha surgido, porque prácticamente el instituto se formó para hacer la carta geográfica. Para hacer la carta geográfica, sí. Había nomenclatura. A ver, con las fotografías, llegar con una fotografía, preguntarle a los no a jóvenes, sino a viejos, ¿cómo se llama esta quebrada? Tal. Don Antonio informa que se llama El Perico, por ejemplo. Don Pedro informa que se llama El Perico. Entonces había que tener hasta 3 personas que dieran el mismo nombre para colocarla en la fotografía. En la foto. La toponimia, como se fue formando. Exactamente. Todo el... Entonces se iba dibujando en la fotografía, y aquí el punto, y se picaba con una aguja y se hacía un círculo y llevaba una libreta 1, el número 24 pertenece al punto tal, ¿no? Y entonces en el cuaderno se iba poniendo todo. Bueno, eso. ¿y cómo hacían con las familias? Porque se iban meses a las pues comisiones. Dejaba una autorización que prácticamente, en el caso de nosotros, era la secretaria de Geodesia, que era el doctor Marcos Mora Chacón, el de Cúcuta, de Bochalema. De Bochalema. Los Mora creo que son de allá. Sí. El general... Son apellidos mucho de allá. Y el que está ahora en el Senado. Se parecen. Sí. Muy buena gente. Y las familias que protestaban mucho por los tiempos. No, entonces uno llegaba. O muchas novias en las comisiones. Pues mucho, porque ya uno era palmonte. Bueno, entonces dejaba a la secretaria una autorización para que ella firmara la nómina. Y las esposas venían por el cheque cada 15 días para la familia. Y uno vivía de los viáticos. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar, desde el 39 hasta el 44, no habían viáticos. Porque éramos empleados, nos pagaban con gastos de comisión. ¿No? Sí. Entonces, no pertenecíamos ni a nómina, nada, sino con gastos de comisión. Gastos de comisión. Y pagaban. Después ya ingresaron a la nómina del instituto. Entonces comenzamos así. En el año 46, el instituto adquirió 6 jeeps particulares, ¿no? Pero los compró. Entonces ya se pasó de la mula al jeep. Entonces ya la comisión salía con el conductor, los ingenieros, ya era para el servicio del trabajo, ya fue los jeeps. Y así comenzó el desarrollo, ¿no? Este edificio donde hoy funciona el IGAC, porque dentro de las investigaciones que hemos hecho y las fotografías, tenemos varios lugares donde funcionó. Aquí hay una placa en este edificio de la carrera 30 con 48 que data de 1953, si mal no recuerdo, que fue dado en su momento con un comodato e inaugurado por el general Rojas Pinilla. ¿Usted estuvo en este edificio de la carrera 30 con 48,
¿Y dónde más? Porque claro... Yo estuve en la carrera séptima con la 53. Séptima con 53. Que fue cuando aquí era el instituto. Ok. O sea, se llamaba Instituto Geográfico Militar. Militar. Y después vino el cambio de catastral, Sí. que fui allá. Sí. Y ya acá, esto lo dio la universidad. Nacional, sí. Yo estuve aquí en el estudio de suelos acá, con unos ingenieros midiendo en el año 53. En el año 53. Bueno, y entonces ya en el... porque allá ya era muy pequeño. La universidad la universidad esta distrital comenzó en el geográfico, allá en la séptima. Entonces ahí tomaron una casa en la Carranza esta y pasaban al geográfico, y ahí los ingenieros les daban clases a los muchachos, los que están haciendo topografía. Y ahí salió Ramón de Luis Ferreira, José María Ferreira, que era guajiro, y varios, Aníbal Pérez, Ramón de Luis, y ellos se quedaron ahí de topógrafos. Entonces ellos eran los que salían a triangulación. Muy bien. Pues ha sido de verdad un muy bonito encuentro, don Obdulio, con usted, y que nos haya permitido escuchar de labios de uno de los protagonistas de la historia del IGAC estos episodios que se han narrado hoy. Como le decía hace un momento, el instituto ha ido avanzando, y como todo en las sociedades y en las familias se ha ido transformando, se ha ido fortaleciendo. Hoy tenemos un reto inmenso con todo el tema de tierras y lo que viene a propósito del posconflicto. Tenemos un instituto que es el CIAF de investigación muy reconocido, el único doctorado en geografía que tenemos conjuntamente con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Un reconocimiento internacional bastante importante. Hemos venido haciendo trabajos con países de Centroamérica, con islas del Caribe, con quienes hemos participado de diversos temas. Aquí vienen estudiantes de muchas partes del mundo a prepararse en los temas de geodesia, en los temas de cartografía, en los temas, en fin, todo lo que ofrece el instituto. Fuimos hasta hace poco, hicimos la Secretaría de la Comisión Colombiana del Espacio y demás. Y tener esta reseña, como lo menciono, es un placer y un honor. Y por supuesto que está invitado a los actos centrales de conmemoración de los 80 años, donde a propósito tiene usted ahí en su pecho un escudo que se le otorgó hacia el año 54. Y yo espero tener el placer y el honor de poder colocarle ahí también en su pecho el escudo que conmemora los 80 años del instituto, del Agustín Codazzi. Quiero agradecerle mucho. Gracias, doctor. Por haber venido acá, por haber sacado de su tiempo, por regalarnos todas estas historias que ilustran estos 80 años del instituto. Decirle que esta es su casa. Gracias, doctor. Y que este instituto, todos los servidores a través mío, le damos las gracias por todo lo que hizo, por el sacrificio, por la vocación. Ya nos contó cómo les tocaba a esas comisiones ir a campo, los sacrificios que hacían, incluso el sacrificio de entregarle el cheque a la señora y no recibirlo ustedes en un momento. Todos esos temas que hacen parte de la historiografía del geográfico. Así que muchísimas gracias, don Obdulio, doctor, por haber venido. Un placer. Me quedo muy agradecido de esta invitación que usted me hace, porque me siento como a volver a nacer, porque volver uno donde comenzó, porque prácticamente yo comencé aquí a ganar mi sueldo y todavía tengo mi pensión del Estado sin haber cambiado de una parte a otra, como unos que les toca
5 años en una parte, 5 en otro, 5 otro. Sí. Yo del instituto salí pensionado. Entonces mi sueldo ha sido siempre... Bueno, y a propósito, ya para terminar, ¿ahora qué se dedica? ¿En qué invierte su tiempo? Cuando yo salí pensionado, me fui a trabajar. Aquí había un ingeniero que se llamaba Alfonso Liaña Vesga. Y él trabajaba en una oficina que se llamaba Consultécnicos. Entonces, a él le pagaban, me comenzaron a pagar a mí. Oiga, Gil, ¿y usted qué está haciendo? ¿No? Tome esa tarjeta y vaya mañana allá. Entonces me nombraron allá en Consultécnicos, y ya lloré como 5 años. Tienen carretera, la ampliación del acueducto de Bogotá, la carretera Chiquinquirá-Barbosa, de aquí de Carazá. Tenía mucho trabajo el instituto, el servicio ese instituto, Consultécnicos. Estuve trabajando también como era inspector. Claro, la experiencia acumulada. Iba yo como se metían los tubos del agua para las conexiones, que echaran la gravilla, porque uno no cree. Los tubos del acueducto van sobre gravilla. En caso de un temblor, entonces hay escualización, porque no está pegado. Claro. Si hay pegado, se revienta. Pues muchas gracias, don Obdulio. Además, ojalá podamos llegar todos a esa edad con esa lucidez y esa vitalidad que usted todavía nos está mostrando y demostrando. Lo esperamos a las celebraciones centrales de los 80 años del instituto, porque como lo mencionaba, queremos colocar sobre su pecho la insignia, el escudo que conmemora los 80 años de existencia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IGAC. Muchas gracias. Gracias, doctor.